Bueno, buenos días a todos, hermanos. Eh, Vamos a dar inicio hoy a la clase, a la tercera clase de este ciclo especial que está haciendo la Academia Cor Immaculatum Mariae sobre los evangelios. En el mes de la Biblia, la Academia propone hacer una una breve síntesis, una breve reflexión sobre los evangelios, sobre su origen, la intención de los evangelistas. Y bueno, es un principio, solamente es un principio para estimular a todos a los que quieran, y en realidad es algo que como cristianos, como católicos tendríamos que hacer permanentemente, a seguir buceando en la palabra de Dios, a seguir llenándonos de ella, y volver a leer, a releer aún los pasajes más conocidos, que cada día tienen algo diferente para decirnos y cada día el Señor se expresa a través de su palabra. La palabra de Él nunca cae vacía, siempre en algo nos llena el espíritu. Pero para comenzar, por supuesto, nos vamos a poner en presencia de la Santísima Trinidad y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos acompañe en esta charla, que ponga en mi boca la palabra que el Señor quiere hoy, en este día. Que yo solamente pueda ser un instrumento para que el Señor eh, llene los corazones de todos los que estamos aquí. Así que decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Le vamos a pedir al hermanito Horacio que nos ayude a invocar al Espíritu Santo con su música. Buenos días, hermanos. El Espíritu que envía el Señor es amor, sabiduría y fortaleza. Nos libera del temor y de la ley. Nos da la fuerza y la vida. Ven, Espíritu, ven, ilumina la sombra de nuestra oscuridad. El Espíritu que envía el Señor es amor, sabiduría y fortaleza. Nos libera del temor y de la ley. Nos da la fuerza y la vida. Ven, Espíritu, ven, fortalece los pasos de nuestro caminar. El Espíritu que envía el Señor es amor, sabiduría y fortaleza. Nos libera del temor y de la ley. Nos da la fuerza y la vida. Ven, Espíritu, ven. Ven y rompe los yugos de nuestra esclavitud. El Espíritu que envía el Señor es amor, sabiduría y fortaleza. Nos libera del temor y de la ley. Nos da la fuerza y la vida.
Ven, Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión de tu amadísima esposa, la Virgen María. Ven, Espíritu Santo, ven, ven por la poderosa intercesión de tu amadísima esposa, la Virgen María. Ven, Espíritu Santo, ven, ven por la poderosa intercesión de tu amadísima esposa, la Virgen María. Te pedimos en este día, Señor, que mandes tu Espíritu, que nos dé fortaleza, consejo, sabiduría, ciencia, piedad, temor de Dios. Te pedimos, Señor, que podamos ofrecer todo lo que tenemos, nuestros talentos, para tu obra. Dejamos la oración abierta para comenzar esta charla. Amén. Bien, hermanitos, no sé si el hermanito Marco puede compartir pantalla, si no lo hago yo. Vamos a comenzar con el Evangelio de Lucas, un evangelio muy rico y muy original. Es el tercero de los evangelios, según el orden que nos presenta el Nuevo Testamento, y es el último de los evangelios llamados sinópticos, es decir, aquellos tres evangelios, el de Mateo, Marcos y Lucas, que comparten características de estructuras similares y que narran muchas veces eh, acontecimientos parecidos. El Evangelio de Lucas se representa, los evangelistas saben que se los representa con algún símbolo de la naturaleza, de un animal generalmente. Bueno, Mateo es el hombre. ¿Por qué? Porque comienza con la genealogía de Jesús, su evangelio. Marcos es el león, porque comienza con Lucas y perdón, con Juan el Bautista y su predicación en el desierto. Entonces el desierto está asociado con una fiera salvaje. El Evangelio de San Lucas, o al evangelista Lucas se lo asocia con el toro o buey, porque comienza con la narración de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, en el templo, donde se sacrificaban este animal. Y el de Juan se representa con un águila, porque comienza hablando de la palabra, ¿no? Y del verbo hecho carne, y la luz que viene con la llegada de Jesús a la tierra, y se representa con el águila, que es quien sobrevuela y pasa por encima de todas las dificultades y va hacia la luz. Esto es algo simbólico y que se relaciona con la profecía de Ezequiel, y por eso que habla de los cuatro personajes y los representa así, entonces se los toma a los evangelistas de esta manera. ¿Quién fue Lucas, este tercer evangelista? Hay muchos datos de que ha sido un médico, de que ha sido médico, que tiene conocimientos médicos. Es griego y fue compañero y es mencionado por el apóstol San Pablo. Y se supone que escribió el Evangelio en Acaya, es una región de Macedonia, entre los años 75 al 85. Es decir, que es el tercer evangelio en escribirse. Primero fue el de Marcos, luego el de Mateo y luego el de Lucas. Y después el más elaborado, el que tardó más tiempo, fue el de Juan. Por eso tiene otras características. Este evangelio en realidad es un todo junto con el libro de los Hechos de los Apóstoles, que luego por cuestiones pedagógicas fue separado para un tratamiento más fácil dentro de la liturgia. Y está dirigido, inclusive comienza así el primer capítulo, a Teófilo, que significa en griego amigo de Dios. Y es interesante que desde el principio Lucas le dice a Teófilo en el capítulo 1, versículo 3, que él dice que muchos han tratado de contar ordenadamente las enseñanzas de Jesús, pero él dice: después de informarme cuidadosamente desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, eh, a fin de que conozca, para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado, a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Eso es lo que dice el Evangelio
al comienzo, Teófilo, le escribe a Teófilo, se supone, pero miren la característica de Lucas, que es ser ordenado, preciso, investigar. Esto lo describe mucho a Lucas en su forma de escribir el Evangelio. Ha querido poner orden, ha querido hacer un Evangelio muy bien atestiguado. Las fuentes en las cuales se maneja Lucas, bueno, es el Evangelio de Marcos, el primer Mateo griego, que es anterior al Evangelio de Marcos, y fuentes propias. Lucas tiene un estilo de escribir realmente muy propio y muy característico. Como su intención está dirigido al mundo pagano, y él es griego, y los griegos tienen una educación muy pertinente en todo lo que es la lengua, la literatura, su estilo va a ser muy poético, muy atractivo, muy original. Es muy cuidado cuando escribe Lucas. No tiene expresiones muy fuertes. Es muy lírico, muy poético. Por ejemplo, nosotros podemos ver en lo que estuvimos viendo en los domingos de la liturgia anteriores, el pasaje donde Pedro le dice a Jesús, anuncia que va a morir en Jerusalén y él le dice, no, no, Dios, Señor, no quiera Dios que pase esta cosa, esto, y Jesús le dice, vete detrás mío, Satanás. Ese término, que no significa que eh, Pedro sea Satanás, sino que es una tentación que el Señor quiere dejar atrás y quiere él ir adelante, ese término Satanás no existiría así de esa manera tan abrupta en Lucas. Lucas no tiene esas escritos, esas salidas tan fuertes. Es un evangelio mucho más lírico, más poético. Es muy rico en doctrina, es el evangelio de la misericordia, por excelencia. Eh, entonces, este, este texto, me están pidiendo acá la pantalla completa, si puedes ponerla, Marco. Si no, hermanitos, tratamos, por favor, eh, de seguir, así no estamos cortando, por favor. Les pedimos que no escriban en el chat, si no, cortamos un poco. Me distraen, si son tan amables, gracias. Em, entonces, este estilo tan lindo, tan poético, no deja de tener una enorme doctrina. Y es muy claro a dónde va a apuntar Lucas. Va a apuntar a la misericordia, a mostrar a un Jesús muy misericordioso. ¿Mm? Porque él necesita que el pueblo pagano, los no judíos, aquellos que no tuvieron ni siquiera una preparación previa de lo que significa la monogamia, porque vivían en la idolatría, puedan tener la seguridad, la certeza absoluta de que al unirse y creer en Jesús, van a ser tratados como hijos de Dios. Eso es lo que tanto quiere asegurar Lucas, ¿sí? Que todos estamos llamados y que para todos es el llamado del Señor. Por eso es el carácter universal de la salvación. La buena noticia es para todos. ¿Sí? Es para todos. Hace hincapié en esto. Hace muchas acotaciones de tiempo, de espacio, es muy preciso en todo, justamente porque se ha informado mucho, ha tenido una intención realmente de ir formándose. ¿Cómo está dividido el contenido y cuál es la división del contenido temático del Evangelio de Lucas? Tomando en cuenta las dos obras, el libro del Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, Lucas desarrolló todo su escrito de esta manera. La primera parte es el tiempo de Israel, el tiempo de las promesas, que comienza desde el capítulo 1 y termina con la predicación del Bautista. Le da muchísima importancia a la etapa previa a la predicación del Señor, al anuncio de Jesús del reino. Esa etapa previa, Lucas la toma como el cierre de la antigua alianza para dar comienzo a la nueva alianza, y tomando a Juan el Bautista como personaje bisagra entre ambos
mundos, entre ambos tiempos. Recordamos que dijimos que en realidad la Biblia es un libro escrito en dos tiempos, no en dos partes, sino en los tiempos de la promesa y en los tiempos del cumplimiento de la promesa. El segundo tiempo, justamente, es el tiempo de Jesús, el tiempo de la salvación. El Jesús está en el centro de todo, es el tiempo de la predicación, el tiempo de llevar la buena noticia primero a Israel y luego al mundo entero, y ahí vemos todo el desarrollo del Evangelio, la predicación de Jesús, luego su pasión, muerte, resurrección y ascensión. Y en el otro libro, el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero que recuerden que formaba parte del mismo libro de Lucas, en ese libro es el tiempo de los apóstoles, el tiempo del testimonio, cómo se forma la iglesia a través de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés y cómo entonces la iglesia se va formando y se va haciendo el testimonio. Entonces, en estos tres tiempos se va desarrollando todo un itinerario de estar diciendo estas partes, estos tiempos, acompañados de un itinerario geográfico. Es muy significativo que el Evangelio de Lucas comienza con Zacarías en el templo, ofreciendo el sacrificio y el anuncio que luego va a tener del nacimiento de Juan. Y termina el Evangelio de Lucas con los apóstoles yendo a Jerusalén para recibir el Espíritu Santo y quedándose en el templo. Significativamente es mostrar bien cómo el Señor ha cumplido la promesa y cómo de un sacerdote que seguía siendo el rito de la antigua alianza, van a llegar los apóstoles a empezar la nueva iglesia de la nueva alianza. Este itinerario geográfico empieza en Jerusalén, allí lo vemos, en el centro del judaísmo, el anuncio de Juan el Bautista. Luego de todo el relato en Jerusalén, se traslada a Galilea, donde está el centro del mensaje de Jesús, allí toda la predicación de Jesús. Luego la subida a Jerusalén, ese camino que es el punto fuerte del Evangelio de Lucas, esa subida de Jesús hacia Jerusalén. Y bueno, en Jerusalén, ya el centro de la buena noticia, se anuncia todo en Judea, luego en Samaria, hasta los confines de la tierra, con los apóstoles. Es decir, que hay un recorrido geográfico desde la ciudad santa a bajar a Galilea, donde va a estar Jesús, nuevamente subir a la ciudad santa, pero ya con el objetivo de que allí se va a dar, era necesario que allí padeciera y muriera el Hijo de Dios para la salvación, y luego desde allí a distribuirse al resto del mundo la buena noticia. Y es un movimiento céntrico, concéntrico y luego excéntrico. La división del Evangelio podemos decir, si quisiéramos hacer una división, yo no soy muy partidaria de dividir exactamente, porque la palabra va y viene en nuestro corazón, pero desde el punto de vista de lo organizativo, podemos decir que hay una introducción, que es la infancia, todo lo que nos cuenta es el que más relatos tiene, por supuesto, de la infancia de Jesús, unido a la de Juan el Bautista, el ministerio luego de Galilea, como dijimos, el viaje a Jerusalén, que es la parte más original de Lucas, todo el ministerio en Jerusalén y la pasión y glorificación de Jesús. Y termina con la ascensión y el mandato de que vuelvan a Jerusalén los apóstoles y esperen en el templo la llegada del Espíritu Santo, que se queden en Jerusalén. Y vamos a las características principales. ¿Por qué Lucas es un evangelista muy especial? Porque es el evangelio, como dijimos, de la misericordia y de los grandes perdones. Muchísimos de los textos que hay en Lucas no los vamos a encontrar en otro evangelio, porque él siempre está apuntando a todos esos personajes que reciben la misericordia del Señor, como Zaqueo, como la parábola del hijo pródigo. No encontramos en los otros evangelios esto, pero sí lo encontramos en Lucas. Él hace mucho hincapié en esto. Realmente es un evangelio consolador, que acoge al pecador arrepentido.
donde Jesús tiene esa mirada tan abierta de insistir en que todos podemos volver al corazón del Padre. Es el Evangelio de la salvación universal. Ya lo dije, porque ese perdón va a alcanzar a todos los hombres. Acá no hace falta convencer que Jesús es específicamente descendiente de David. Lo dice, por supuesto, y hace una genealogía Lucas, pero mucho más completa. Mientras Mateo hace una genealogía que llega solo hasta Abraham, Lucas llega hasta Adán en su genealogía. Es decir, todos, no solamente los descendientes de Abraham están llamados a la salvación, todos. Es abarcador Lucas en su evangelio. Es el evangelio de los pobres porque muestra Lucas la predilección de Jesús por los pobres, los marginados, los samaritanos, los despreciados, las viudas. Eh, hace hincapié en esto porque siente Lucas la necesidad de asegurar a toda esta gente que Dios los ama. Así que también esa es otra de las características. Es el evangelio de la oración. También Lucas presenta mucho a Jesús en oración. La oración es el motor que lleva a el, al encuentro con el Espíritu y que lleva a comprender a Dios, lo que el Señor quiere, ¿no? Entonces, empezando con que Zacarías está en el templo, está haciendo sacrificio y está orando. Ya comienza así el Evangelio de Lucas, ya mostrando a un sacerdote en oración. Entonces, en todo el Evangelio vemos la oración y la alabanza de, de las personas que intervienen en la historia de la salvación. También es el Evangelio del Espíritu Santo. El fruto de la oración, de esa oración tan importante que el Señor nos enseña, es la llegada del Espíritu Santo. Lucas insiste en esto. El Espíritu es protagónico en su Evangelio, tanto en la vida de Jesús como en todo cristiano. Si nos ponemos bajo el amparo del Espíritu Santo, es lo correcto, es lo que el Señor quiere. Es el Evangelio también de la alegría. Tiene pasajes absolutamente alegres donde nos podemos dar cuenta, como creo que también al comienzo ya narra el encuentro entre Isabel y María, que es un momento donde quien no puede al leerlo encontrar esa alegría de dos mujeres a quienes Dios ha bendecido y dos bebés que en el vientre de sus madres se encuentran. Eso es pura alegría, por eso el canto maravilloso del Magnificat. Entonces, esa alegría de la salvación, porque por eso se alegra María en su canto, lo dice que el Señor se ha acordado de su pueblo, esa alegría de sentir que es el tiempo del cumplimiento de la promesa, es la alegría que Lucas nos quiere transmitir a todos. Las promesas se están cumpliendo. Y es el evangelio de la radicalidad y exigencias del maestro. Todo esto que hemos dicho está muy bien, pero para poder llegar a tener todas estas bendiciones que Dios nos quiere dar, tenemos que hacer un cambio radical en nuestra vida. Lucas nos impulsa a decir, deja todo, vuélvete a Dios. Hay que cambiar. Es una renuncia y hace mucho hincapié en la renuncia a las riquezas, sobre todo. Este es el gran cambio. Y entrando ya en tema y utilizando por supuesto la palabra que tenemos que tener al lado, así que si algún hermanito la tiene, puede compartir. Vamos a tomar algunos de estos pasajes. Vamos directamente a qué quiere contar Lucas. Porque, hermanos, está muy bien esto de hablar y de analizar un poquito toda la estructura del Evangelio, pero la palabra habla por sí misma. La palabra es lo que nos va a dar la certeza y la realidad de esto que estamos diciendo. Entonces, al volver a la palabra y al leerla, solamente apunta al corazón. Algunos pasajes los voy a decir yo para hacer más rápido y otros voy a pedir que algún hermano colabore leyendo. Porque ahí nos vamos a dar cuenta que esto que estamos diciendo, todos lo podemos encontrar y ver.
todos, siempre a la luz del Espíritu Santo que nos ilumine y nos dé consejo y sabiduría. Lo primero que Lucas quiere contar es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, la acción del Espíritu Santo, la fe, que es obediencia existencial, porque la fe es obediencia, y la manifestación de Dios a través de la concepción virginal de María. Cuando hablé del Evangelio de Mateo, comenté que Mateo, como quería convencer a los judíos, habla de la encarnación de Jesús en María por el Espíritu Santo, se lo cuenta a José. Lo leemos a través de la aparición del ángel a José. Acá directamente vamos a comenzar desde el principio, vamos a contar todo cómo fue y la gran protagonista es la Virgen. Entonces, en el primer capítulo de Lucas, que ya es una gloria este capítulo, es una gloria, vamos a tener justamente el fin de la antigua alianza. Zacarías en el templo, Zacarías ofreciendo el sacrificio, era sacerdote, Zacarías a punto de hacer la ofrenda y el ángel que se le presenta y le dice que su súplica, la súplica de muchos años, podemos entender a este sacerdote anciano pidiendo un hijo, que pudiera seguir con el orden sacerdotal, que pudiera continuar en esta función y que el Señor no le ha concedido. Podemos comprender este peso en el corazón de Zacarías, que igual sigue frente al Señor, porque las bendiciones, hermanos, siempre las vamos a obtener delante del Señor. Cuando nuestro corazón está a veces agobiado por algo, nunca, hermanos, nos alejemos, sino es delante del Señor, es en el templo donde el Señor va a manifestar las bendiciones. Zacarías está allí, recibe la visita del ángel, el anuncio, que le dice que se va a hacer Juan, le va a llamarle, ya el ángel le da el nombre de Juan, y que va a ser, hará que muchos israelitas vuelvan al Señor y precederá el Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con sus hijos y atraer a los rebeldes a la sabiduría de los justos, preparando así al Señor un pueblo bien dispuesto. Es decir, que Lucas cuenta el terreno que va a ir ganando Juan para la conversión y para la llegada de Jesús. Juan es el gran preparador del terreno, el que va arando la tierra para que luego crezca fecunda la semilla. Y Zacarías recibe esta revelación. Qué enorme bendición. No solo el hijo pedido, sino un hijo que va a tener esta misión. Y sin embargo, Zacarías duda, teme. Representa la figura de la antigua alianza. Representa todavía a tantos personajes del Antiguo Testamento que dudaban, que temían, en el cual el Señor se tenía que manifestar a través de un sueño, a través de algo, se tenía que presentar inclusive como se presentó ante Moisés para que el pueblo pudiera creer. Es esa duda de que se cumplirá, será esta vez el cumplimiento de la promesa. Entonces, por eso Juan, al temer y al dudar, queda mudo hasta el nacimiento de Juan. Regresa a su casa, pero queda mudo. Y si nosotros hacemos el paralelismo con ya en el versículo 26 del capítulo 1, el anuncio del ángel Gabriel, está bien, quédate ahí, Marcos, quédate ahí, no lo subas tanto, ahí estamos, quédate ahí. El inicio de la nueva alianza es el anuncio del ángel a María. Le dice algo similar, la presencia del ángel es algo similar, le dice a María, alégrate, llena de gracia, alégrate, alégrate, el evangelio de la alegría, alégrate, llena de gracia. María se asusta porque no entiende mucho, pero enseguida el ángel le dice, no temas, concebirás, darás a luz un hijo, el Espíritu y será el Hijo de Dios, será grande, el Señor le va a dar el trono de David, la casa del Padre, es el cumplimiento de la promesa.
Y María no duda, solo pregunta cómo. Ahí el ángel le explica que el Espíritu Santo engendrará en ella a Jesús, y María ya se llena de gozo y dice, hágase. La nueva alianza, la confianza. María abre la puerta a la fe, a la confianza. No duda, no teme, no piensa cómo será, eh, qué tengo que hacer. Listo, gracias, agradece. Se pone como sierva y el Señor sabrá. Como recibe el anuncio del ángel de que Isabel, su prima, está embarazada y sabe que es una persona de edad, sin demora, porque la buena noticia tiene que correr sin demora va a visitar a su prima, se va a Carem, a las colinas de Judea, a visitarla. Y allí está esa manifestación del Espíritu Santo. La vemos ahí en todo su esplendor. Isabel lo recibe y por eso puede decir, sin saber nada de qué le pasaba a María, porque no podía saber que María ya estaba esperando a Jesús, sin saber nada la llama la madre de mi Señor. ¿Por qué? Porque está llena del Espíritu. El Espíritu es el revelador de la gracia, de la fe, de la verdad, de la buena noticia. El Espíritu Santo sacude a Isabel, sacude a Juan en el vientre de su madre, y ambas mujeres agradecen el la manifestación del Espíritu y que el Señor se ha acordado de su pueblo, y por eso María en su Magnificat puede decir que es el comienzo de la nueva alianza, de las nuevas épocas. Socorrió a Israel su servidor, el Señor se, se, ha, eh, se ha manifestado a su pueblo, canta la grandeza del alma de María, todo lo que el Señor ha prometido, todo lo que Él va a hacer, y que ella es un instrumento al servicio de esta salvación. Así se siente María. Y qué importante, hermanos, que luego, con el nacimiento de Juan el Bautista, Zacarías también haga su canto, el Benedictus, donde también bendice a Dios, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Y más adelante, cuando Jesús va a ser circuncidado, va a ser presentado en el templo, Simón también hace su canto, el Non Dimitis. Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque ha llegado la salvación, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Aquí vemos entonces que Lucas nos muestra 3 cánticos de alabanza, porque la alabanza está presente en todo ese evangelio, y estos 3 cánticos, hermanos, son los que se usan en la liturgia de las horas. Amanecemos con el Benedictus, bendito seas Señor, Dios de Israel. Seguimos en vísperas con mi alma canta la grandeza del Señor, y vamos a descansar con el Nunc Dimittis. Ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo descanse. Qué maravilla, hermanos, que la liturgia tome estos 3 cánticos que nos muestra Lucas, cánticos de alabanza, porque el Señor es digno de toda alabanza. Ahora sí, Marcos, si quieres subir el Tower. Fijémonos también en el carácter universal de la salvación. Jesús entra en un tiempo histórico. El decreto del emperador Augusto para el censo, donde la Sagrada Familia tiene que ir a Belén, porque allí, para cumplir la promesa, y tú, Belén de Efratá, no eres pequeña entre las naciones, porque de ella nacerá un servidor de la casa de David, para cumplir la promesa, entonces el Señor mueve los hilos de la historia y el emperador pide un censo que es real y cierto históricamente,
Y Jesús entonces está inscripto en la historia, en un tiempo histórico, durante el imperio de Augusto, en un lugar determinado, Belén. Ahí se produce el nacimiento del Mesías. Ahí encontramos entonces en Lucas bien reflejado todo el, la humildad del nacimiento del Señor y el anuncio. ¿A quiénes? A los pastores, a los pobres. El Señor se manifiesta glorificado en el cielo. Los ángeles revelan a estos pobres pastores en un lugar apartado, en una profesión que los tenía al margen de la sociedad. Allí, en ese cielo, fueron anunciados de que venía la salvación. Les traigo una buena noticia, dice el ángel. Les ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Lo voy a leer textual porque, hermanos, tantas veces me lo digo a mi corazón, es la imagen que más me llena el alma en las épocas de la Navidad, del ambiente, de la espera. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Qué hermoso lenguaje, qué poético. Nos ha nacido a nosotros. Ha nacido para ti, hermano, para ti, hermana, para mí, el Señor, el Mesías. Y la señal de encontrar un bebé en pañales, una señal total de humildad. Y el cielo y la tierra alabando al Señor. Y estos humildes pastores entrando a, a Belén para ver ese nacimiento. Qué maravilla. Como el Señor ya nos dice que estamos ante un Mesías humilde, que se ha anunciado a los pobres. Y la familia de Nazaret es una familia humilde. Recalca esto Lucas. Hace mucho hincapié, porque necesita que todos nosotros, pobres de espíritu, nos sintamos cerca del Señor. Después en el capítulo 2 pasa toda sigue con la presentación de Jesús en el templo, esa obediencia y humildad de María y de José. También eso quiere destacar el Señor. También esto quiere destacar Lucas. Cómo la familia es humilde, cómo cumple con todo lo que tiene que cumplir, con el rito de presentación, de purificación, y cómo vuelve a recibir en el templo esa bendición de Simeón, esa alegría, el templo otra vez, ¿no? Jesús en el templo, el lugar del cumplimiento de la promesa, ese templo que tanta angustia creó para su construcción, que era la casa donde se guardaba la antigua alianza. El Señor llega ya siendo bebé. El templo entra en el templo. Jesús es el templo y entra en el templo para cumplir esa promesa. Qué maravilla cómo Lucas nos hace vivir estos acontecimientos y de una forma tan hermosa, porque son pasajes que siempre recordamos en nuestro corazón y que forman inclusive los misterios gozosos del rosario. Todo lo que acá nos cuenta Lucas forman parte de los misterios gozosos del rosario. Fíjense qué importancia la del Evangelio de Lucas. Y después la infancia de Jesús en Nazaret, tranquilos, en silencio, creciendo. Y luego él en el templo, perdido y hallado, esos 3 días, la simbología de perderse, hallarse, de estar aprendiendo del Padre, otra vez el templo, otra vez el templo en el templo, esa atracción necesaria entre ambos, porque era el cumplimiento de todo lo que se había prometido. Otra cosa que nos quiere contar Lucas, ahí en este punto 3, es la necesidad de la conversión. Es indispensable
para alcanzar la misericordia de Dios, convertirnos. El reino llega pronto. Hay que estar preparados, hay que enderezar los caminos, los senderos, hay que convertirse, hay que prepararse y bautizarse con agua, que era un rito que tenían los judíos para bautizarse con agua, para estar en camino a esta conversión. Y ahí encontramos esta necesidad de conversión. Lucas la pone, para que todos entendamos, en toda la predicación de Juan el Bautista, todo como preparar el camino, cómo anuncia la salvación, cómo lo une al profeta Isaías cuando dice una voz grita en el desierto, preparen los caminos del Señor. Es decir, Lucas lo presenta a Juan como ese preparador de los caminos que había anunciado Isaías, uniendo, conectando el Antiguo con el Nuevo Testamento, y cómo le decía, ¿qué debemos hacer? Le decía a la gente, a Juan, ¿cómo tenemos que esperar y cómo tenemos que estar cerca de Jesús, del reino que se acerca? Bueno, Juan les dice, convertíos. Y él invita a dar, a hacer caridad, a comportarse correctamente. Y asume el rol de preparar. Yo bautizo con agua, pero vendrá quien bautice con fuego. Es la primera conversión ese bautismo con agua. Y tan importante es ese bautismo con agua, que el Señor Jesús se acerca al Jordán para ser bautizado. Para ser bautizado por Juan. Y destaca Lucas al Espíritu Santo en este bautismo, esta unción, porque lo dice en el capítulo 3, versículo 21. Todo el pueblo se hacía bautizar y también fue bautizado Jesús. Y mientras estaba orando, la importancia de la oración, descendió sobre él en forma corporal, como una paloma, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo: tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. La teofanía de la manifestación de Dios por la unción del Espíritu Santo. E impelido por el Espíritu Santo, el Señor va al desierto, así también lo dice Lucas. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado. Ahí también vemos cómo Lucas cita para cada cosa, cada respuesta de Jesús a las tentaciones del demonio, cita la palabra. El hombre no vive solamente de pan, adorarás al Señor tu Dios. Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús responde por la palabra del Señor. Y allí, una vez ungido y una vez ya tentado y habiendo, por supuesto, vencido las tentaciones del demonio, Jesús ya se muestra como el Mesías esperado. Y comienzan los signos mesiánicos que empieza a narrar Lucas, la misión de Jesús. Jesús vuelve a Galilea y comienza entonces todos sus signos mesiánicos. Lo vemos en la sinagoga y este pasaje es muy importante. Así que si algún hermanito quiere buscar Lucas 4, del 16 al 24, y lo quiere compartir, lo vamos a leer. El que lo tiene... A ver, hermanita, yo lo Hermana comparto. Verónica, ¿no? Sí, sí, mi hermana. Adelante, Buenos días. hermana. Buenos días a Adelante. todos. Sí. Buenos días. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga, como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura, y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí,
Él me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para despedir libres a los oprimidos y proclamar el año de la gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él, y empezó a decirle: hoy les llegará la noticia como se cumplen estas palabras proféticas. Todo lo aprobaban y se quedaban maravillados mientras esta proclamación de la gracia de Dios salía de sus labios, y decían: pensar que es el hijo de José. Jesús dijo: seguramente ustedes me van a recordar el dicho: médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria lo que nos cuesta que hiciste en Cafarnaúm. Y Jesús, hasta ahí, ¿verdad, hermana? Hasta el 24. Y Sí, está Jesús bien, está bien. nada más hasta el 23. Sí, sí, dejémoslo ahí. Gracias, hermana. Palabra del Gracias. Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué narración muy fuerte la que hace aquí Lucas, porque Jesús es liberador. Es lo que quiere mostrar Lucas. Y toma el pasaje de Isaías 61, 1 y 2. Y esta es la misión de Jesús. Jesús, en su primera intervención en la sinagoga de Nazaret, se muestra como el que ha venido a cumplir esta misión. Y la repasamos. El Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús humildemente dice que es el Señor quien está sobre él, sosteniéndolo, que es el Hijo de Dios. Porque me ha consagrado por la unción que ha tenido a través del bautismo. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres. Acá tenemos el programa de Jesús. ¿Qué vino a hacer? Llevar la buena noticia a los pobres. La liberación a los cautivos. La liberación. El Señor nos viene a liberar de todos nuestros males, de nuestro pecado, de nuestras angustias, de nuestros dolores, de nuestras incertidumbres. Dar vista a los ciegos, más allá de lo literal, no es venir a sanar y a curar ojos físicos, es darnos la vista para que veamos la grandeza del Señor, para que veamos su obra, a dar libertad a los oprimidos, no solamente a los oprimidos políticamente, socialmente, sino la opresión del pecado que nos acompaña, nos arrastra, y proclamar un año de gracia del Señor. Hoy, en este sábado, hermanos, estamos en este año de gracia del Señor. El tiempo de Jesús no se cuenta ni en minutos, ni en días, ni en años. Se cuenta en gracia. Y me imagino esta escena que Lucas la pinta tan hermosamente. Me imagino al Señor Jesús cerrando el rollo, entregándolo, sentándose con esa paz que solamente puede provenir de Él y decir: hoy se ha cumplido este pasaje. Yo me imagino, hermanos, gracias a cómo Lucas lo narra, me puedo imaginar, puedo sentir, puedo hacer esta contemplación de este momento, lo que debe haber sido en esa sinagoga sentir esta lectura de labios de Jesús y sentir que Él es el que ha cumplido esta profecía que tantas veces se habrá leído, pero que ese día tenía su cumplimiento. Y dice Lucas: todos estaban llenos de admiración. Podemos imaginarnos ese momento donde todo el mundo se habrá quedado callado, expectante, maravillado.
Esto es lo que tiene Lucas. Este pasaje quería compartirlo porque además de ser maravilloso en cuanto a mostrar a qué vino Jesús a nuestra vida, a este mundo, para qué, nos lo narra de una manera que no hay quien no pueda comprenderlo y sentirlo en el corazón. Es muy, muy Lucas este pasaje, es muy Lucas. Tiene todo ese lirismo que él tenía. ¿Mm? Y después, por supuesto, empiezan las manifestaciones, lo que se llama los signos mesiánicos, las curas, eh, del paralítico, del endemoniado, de la suegra de Pedro, y llegamos a otro momento que Lucas también narra de una manera impresionante, que es el desprendimiento de la antigua vida, lo radical. Hay que dejar todo. Si subes un poquito, hermanito, hay que dejar todo. Es lo que el Señor nos viene a pedir. Ahí, un poquito. Entonces, si otro hermanito quiere leer brevemente el pasaje de Lucas 5, del 1 al 11, que es el de la pesca milagrosa, también otro pasaje que todos podemos comprender, muy, muy lucano. A ver, ¿algún hermanito tenga su Biblia a su lado? Hermana, buenos ¿Lo días. puedo leer, hermanito? Ay, no sé, la que habló primero con voz potente, después dejamos para la otra hermana que está. ¿Quién es la que habló primero? No sé, no veo, yo no estoy pudiendo ver. Lali. Ahí, se escucha. Estaba él en la orilla del lago Genezaret y la gente se agolpeaba a su alrededor para oír la palabra de Dios. Cuando vino 2 barcas que estaban a la orilla del lago, los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas que era de Simón, le rogó que se alejara un poco de tierra y sentándose enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, le respondió, maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero por tu palabra echaré las redes. Y haciendo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban romperse. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron pues y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús, diciendo, Pedro cayó en las rodillas de Jesús, diciendo, aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador, pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban a causa de los peces que habían pescado. Y lo mismo de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo le siguieron. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué maravilla este pasaje que también podemos contemplar. Lucas nos hace muy fácil la contemplación de este pasaje. El duc in altum, navegar mar adentro. Y en el nombre de Jesús, que es la traducción correcta, en tu nombre, Señor, dice Pedro, echaremos las redes. Lucas quiere mostrarnos que lo imposible se hace posible en el nombre del Señor. Que por nuestros propios medios no logramos nada, pero que la palabra del Señor, su nombre, su presencia en la orilla,
y su actitud de decir con la autoridad que da el amor, porque el Señor tiene autoridad desde el amor, la tiene, y mucha, pero desde el amor, le dice, echa las redes, navega mar adentro, echa las redes. Y esa autoridad que nace del amor llega al corazón de Pedro, que le dice, en tu nombre lo haré. Y en el nombre de Jesús siempre hay victoria. En el nombre de Jesús todo se realiza. Esa red iba a volver cargada de peces. Tan cargada que hizo falta más manos, otros que ayudaran. Ese acto inclusive le hace darse cuenta a Simón y a todos que están delante de alguien que es distinto. Pero, qué cosa curiosa, no dicen, estamos ante alguien que nos va a ayudar a pescar y todos los días vamos a tener pesca y vamos a poder vender y nos vamos a hacer ricos. Esa demostración de lo que puede hacer la palabra del Señor, el Señor no la utilizó como algo material, sino como ejemplo de que había que dejar todo para ser pescadores de hombres. Que esa red llena de peces no iba a significar nada ante lo que podían lograr, que era llevar la buena noticia y salvar almas. Esto es lo que Lucas quiere hacernos. Sí, adelante, hermanito, súbelo, por favor. Esto es lo que Lucas quiere hacernos ver. Ser pescadores de hombres es cambiar nuestra propia existencia para anunciar la buena noticia. Y en el último versículo dice, ellos atracaron las barcas, el objeto preciado que tenían y que hasta ese momento les había dado de comer y era su modo de existencia, atracaron las barcas, dejaron todo y lo siguieron. Dejaron las barcas, dejaron los peces, las redes, todo y lo siguieron. Lucas nos exhorta a esto. Es una imagen muy fuerte. Imaginémonos nosotros en el día de hoy. Deja lo que estás haciendo ahora y sígueme. Si tal vez nos costó dejar de hacer nuestra tarea para estar sentados ante el Zoom para esta charla, imagínense lo que es dejar absolutamente todo por la obra del Señor. Muchos lo hacen, otros hacemos un poco. Hay que meditar en esto, esta radicalidad que el Señor nos pide y que Lucas pone de una manera tan poética que nos gusta. ¿A quién no le gusta ser pescador de hombres? Qué hermosa frase que Lucas pone. Después Lucas nos empieza a mostrar a Jesús itinerante, que recorre ciudades, predicando, la importancia de la oración, cómo se va formando la comunidad seguidora de Jesús, la importancia que van teniendo las mujeres, que Lucas menciona mucho. Es todo los capítulos, bueno, 6 al 9, la institución de los 12. Y me parece importante leer cortito de todo esto, la parábola del juez y de la viuda. También una parábola muy lucana, que es en el capítulo 18, del 1 al 8. A ver qué hermanita, había otra hermanita que había pedido leer, y después leyó la hermana Lalia Buc. Así que, a ver la otra hermana que había dicho, si tiene allí Lucas 18, del 1 al 8. Sí, sí, hermana, a ver. Bien. ¿Quién es, hermana? Porque no veo acá a los que están. Soy Virginia, desde Perú. Muy bien. Bendiciones, hermana. Gracias. Jesús les mostró con un ejemplo que debían orar siempre sin desanimarse jamás. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaba la gente. En la misma ciudad había también una viuda que acudía a él para decirle, hazme justicia contra mi adversario. Durante bastante tiempo el juez no le hizo caso, pero al final pensó, es cierto que no temo a Dios y no me importa la gente, pero esta viuda ya me molesta tanto que le voy a hacer justicia.
De lo contrario, acabará rompiéndome la cabeza. Y el Señor dijo, ¿se han fijado en las palabras de este juez malo? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a Él día y noche mientras Él deja que esperen? Yo les aseguro que les hará justicia y la hará pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren también qué manera tan original de Lucas de decir que debemos orar insistentemente. Pone a este juez malo que no le importa nada, pero que no quiere que lo cansen, que la viuda lo cansa, lo cansa, lo cansa con su reclamo constante de justicia. Entonces le va a hacer justicia no porque sea justo él, no porque le importe la viuda, sino para no escucharla más. Como diciendo que a veces uno puede pasar esto con alguna criatura, ¿no? Algún nene chiquito que pide algo, pide algo, pide algo, y a veces uno dice, bueno, toma, agárralo porque ya no te quiero escuchar. Entonces Lucas toma algo muy, muy cotidiano, algo que nos puede pasar, y lo transforma en la necesidad de orar insistentemente. Porque si un juez injusto hace esto, ¿cuánto más Dios no va a escuchar nuestra oración? Esto es muy Lucas. Solo él puede poner en algo tan común y cotidiano la importancia de la oración continua e insistente. Y después, más adelante, está el pasaje del fariseo y el publicano, las dos maneras de rezar. El fariseo diciendo, yo cumplo todo, qué maravilla, de pie orando, de pie, mirándole a Dios, yo te doy gracias porque no soy como los demás hombres, yo soy justo, yo no soy pecador, cumplo con todo. Y el publicano, arrodillado, ni siquiera se animaba a levantar la vista y se golpeaba el pecho porque decía, ten piedad de mí, Señor, que soy pecador. Otra vez, la insistencia de Lucas en la humildad, en el reconocimiento a Dios, en sentirnos pecadores. Esa es la oración que llega a Dios, la oración del humilde, no la oración del que cree que ora porque es un precepto orar. Orar no es un precepto, es una necesidad. Es el aire que respiramos. Orar es la conexión permanente con el Señor, el diálogo. Es esta charla frecuente de escucharlo a Él y pedirle que Él nos escuche en nuestras miserias. Eso nos quiere dejar Lucas en este ejemplo. Lo importante también en Lucas de las mujeres, cómo las nombra y las llama, las mujeres que acompañaban a Jesús, María Magdalena, dice Juana, la esposa de Cusa, el intendente de Herodes, Susana, le da nombre a las mujeres y las menciona en una época donde la mujer no parecía cumplir un rol. Está poniendo que son discípulas, que tendrán otras tareas que tal vez no sea la predicación, pero que son el sostén de la comunidad. Ellas caminan junto a Jesús y seguramente atienden todos los menesteres necesarios, porque la mujer para Lucas, como para la iglesia, que también lo reconoce, es importante en la predicación, porque hermanos, en casi la totalidad de los hogares, la primera palabra de conversión, la primera frase, la primera oración, un niño o un adulto la recibe de una mujer, en casi la mayoría de los casos. Los templos están llenos de mujeres, hermanos, porque la mujer, estamos conectadas con la vida y estamos conectadas con la palabra. Dios nos hizo más hábiles con la palabra. ¿Por qué? Porque la tenemos que llevar. Porque nos ponen en algún momento un bebé en brazos, porque lo tenemos allí y porque ya estamos dando palabra desde ese lugar, desde dar la vida, desde ser dóciles y obedientes a la voluntad de Dios para dar vida.
Entonces Lucas las destaca, y es muy importante. Eh, nos hace a las mujeres pensar mucho en nuestra dignidad, pensar mucho en nuestro rol de mujer, porque el Señor nos quiere en ese rol, en nuestro rol de mujer, que tenemos mucho para dar. Después, y cómo no, la misericordia del Padre se manifiesta absolutamente en el pasaje único de el Padre misericordioso. Solemos decirle el hijo pródigo, pero en realidad el personaje principal es el Padre. No lo vamos a leer porque es extenso, simplemente vamos a recordar que el Señor toma esta parábola del padre con dos hijos, el hijo menor que le pide al padre la parte de la herencia que le corresponde, siente que es heredero y que necesita su parte de herencia, el padre asiente, se la da, le da su parte, la que le corresponde, el hijo se aleja, eh, malgasta todo lo que tenía en una vida licenciosa, no sabemos exactamente qué, pero podemos suponer mujeres, gastos, bebida, etc. Y cuando gastó todo y viene el hambre en la región y no tiene más nada, se tiene que emplear, ¿m? Vemos cómo va degradándose su vida, porque de haber vivido muy bien, de haber sido el heredero de un padre rico en bienes, empieza a caer, hasta el momento en que cuida cerdos y tiene hambre y que hasta quisiera comer la comida de los cerdos. Recuerden que los animales representan, en la antigüedad y para el pueblo judío, representan algo muy, muy sucio, ¿no? Lamentablemente el que se encargaba del cuidado de los animales era alguien bastante alejado de la sociedad, era una tarea, una labor muy, muy, digamos, despreciada, ¿no? Muy, muy baja. Y empieza a envidiar hasta el jornalero del padre, hace una introspección personal. Esta parte a veces no es bien tomada, no siempre le damos importancia porque lo vemos tan malo al hijo, tan malo, que no nos damos cuenta de esta conversión, de este pasaje donde él piensa cuántos de los que trabajan con mi padre están mejor que yo, y yo estoy acá muriéndome de hambre, y cuando dice, ahora mismo iré a la casa de mi padre, y le diré que pequé contra el cielo, contra él, y que no merezco ser llamado el hijo, que me trate como un jornalero. Este es el pasaje importante, porque este es el que el Señor nos pide, Lucas nos está pidiendo, no está diciendo, el Padre lo perdona porque sí. El Hijo está haciendo una introspección, hay un deseo de volver y de pedir perdón, que es el que vivimos todos y cada día cuando pecamos, y es el que nos lleva a la confesión. Decimos, acá hice algo mal, esto es un pecado, acá me comporté mal con Dios, con el hermano, voy a pedir perdón. Regreso y pido perdón. Este momento es importantísimo. Este hijo se fue degradando, pero reconoce, tiene en su interior la semilla del Padre bueno, porque sabe que vuelve el Padre y lo perdona. Tiene esa confianza. No se sentirá digno, no querrá volver a ser el hijo que era antes, pero sabe que el Padre lo va a recibir. Y efectivamente, en la segunda parte, en el segundo momento, se manifiesta esa misericordia del Padre que siempre espera, que siempre está a la puerta y que tiene una mirada compasiva que lo ve llegar mucho antes de que sea distinguido desde los ojos físicos, que ve en lo profundo porque ni siquiera le pide que le diga nada, ya sabe todo lo que hay en su interior y le duele ese hijo que ha sufrido tanto. Él sabía que ese hijo cuando se fuera iba a sufrir, lo sabía. El Padre sabe que cuando nos perdemos sufrimos, pero tiene que esperar el momento en que volvamos a Él. Sufre con nosotros cuando nos apartamos, pero como Padre bueno espera. Su misericordia espera y sabe que vamos a volver y nos devuelve toda nuestra dignidad, como hombre, como hijo y como heredero, las tres H's. Como hombre, no va a ser un cualquiera,
tú eres un hombre. Hijo, sigues siendo mi hijo, tal como cuando te fuiste. Y eres mi heredero, y tienes tu vestimenta, tu anillo, y voy a hacer fiesta por ti. Así siempre nos restituye el Señor, como hombres, como sus hijos y como herederos de su promesa. Esas 3 H's, nunca nos olvidemos de eso. Y el tercer momento es el momento que a veces, ayer yo decía, la lectio se une con el de los viñadores y los obreros del tercer momento, el hijo mayor, que no entendió nada de lo que estaba pasando, que se quedó siempre al lado del padre, pero se sintió un jornalero, porque le dice, yo siempre trabajé para vos, hace tantos años que te sirvo, no te desobedecí jamás, y nunca me diste nada. Pero se siente jornalero, no se siente hijo. Trabajé para vos. No le pedía nada, si quieres bajar un poquito, hermano Marco, no le pedía nada porque no se sentía digno de tener nada, no se sentía hijo. No confiaba en el padre, no le pedía porque no confiaba. No se sentía tampoco hermano. Ese tu hijo. Por eso se irrita con la bondad del padre. Se irrita. Este tercer momento también es muy importante. Y el padre no se enoja con ese hijo tampoco. Le quiere hacer entender que la misericordia llega a todos y que él no se dejó misericordiar, porque si se siente así, es porque no ha sentido que todo lo que tiene lo tiene por el amor del padre. Está muy subido a su derecho de hijo y no se siente misericordiado. Y con esta parábola tan sencilla, Lucas nos hace entender todo. A veces hemos sido hijos perdonados y a veces nos sentimos muy subidos sobre nuestro perdón. Esta otra parábola, por supuesto, del buen samaritano también habla de la misericordia. El pobre atacado, desvalido, sufriente, somos todos. La indiferencia de muchos que pueden parecer que están muy cerca de Dios y sin embargo, como el escriba, como el levita que pasaba, pero eso atacado, desvalido, sufriente, ese ser humano tirado al lado del camino era algo impuro y no hay que detenerse, hay que seguir. Hay que seguir porque estamos para otra cosa, vamos al templo, vamos a otro lado y dejemos al costado a los sufrientes. ¿Quién es el que Me separa? dicen, tía, ibas por un suéter, te mandé un suéter. Digo, ay, me da Jesús. pena decir. Jesús es el que separa. Jesús es el que ve nuestra condición. Jesús es el que se compadece, se detiene, nos carga sobre sus hombros, nos sana las heridas, nos comporta y paga, no al posadero, con su vida paga para que seamos curados del pecado. También otro ejemplo bien claro de Lucas. Así se comporta Jesús. En uno es el Padre, que es el misericordioso y perdona, y en otro es Jesús, el que vino a salvarnos. Bien claro es Lucas. ¿Quién no puede identificarse con estas parábolas? ¿Quién no puede darse cuenta de qué es lo importante para ganar el reino? Y también en la importancia del amor al prójimo y en la predilección de Jesús por los pobres, por los desvalidos, el desprecio a todas las riquezas materiales está, por supuesto, bien ejemplificado en la parábola del hombre rico y de Lázaro, que también, como es larga, no la vamos a leer, pero podemos ver, ¿sí? Que muchas veces el otro está junto a nosotros y no nos damos cuenta de su necesidad. Nosotros estamos en nuestras cosas. No lo pongamos a veces en términos materiales, a veces estamos inmersos en nuestra vida, en nuestras propias preocupaciones, en nuestro vivir cotidiano y no nos damos cuenta que a la puerta de nuestra casa, que a la puerta de nuestra vida hay otro que está muy necesitado.
No pensemos siempre en el término de la plata, del dinero, no. A veces es la palabra de un hermano, es la necesidad de un enfermo. Nosotros, inmersos en lo nuestro, nos olvidamos que ese Lázaro está en nuestra puerta. ¿Mm? Y luego nos damos cuenta que hemos tenido muchas oportunidades de ser generosos y de haber visto al necesitado y no lo hemos hecho. ¿Mm? Despojarnos de esta avaricia, no en términos materiales, la avaricia de que nos miramos solo a nosotros mismos y no podemos ver las necesidades ajenas. Y que ese es el mensaje de Dios, estar atentos al hermano. El Señor siempre nos pide esa mirada atenta al hermano. Lucas nos lo pone muy claro. En todo momento hace falta una mirada de compasión, la del padre con el hijo, la del samaritano con el atacado en el camino, la que tendría que haber tenido el rico con Lázaro y no la tuvo. Esa mirada de compasión. ¿Mm? Dejar de lado todas las riquezas materiales, espirituales, para ir a cumplir con esto, para ir a darle al hermano, al prójimo, todo lo que necesita. Solo así ganaremos el reino. Y bueno, para ir terminando, ya vamos viendo que el Señor, vemos el cumplimiento de la pasión, muerte y resurrección de Jesús y su glorificación, es decir, todo lo que es la pasión y muerte. Lucas cuenta en forma muy, muy anecdótica, con muchos detalles, acaso en el tema de la oración en el Getsemaní, las negaciones de Pedro, que las hace muy, muy puntuales, ¿no? Cuando muchas veces Pedro dice, no, no, yo no soy, la sirvienta le dice, este estaba con Jesús, tú eres un seguidor, no, no, no. Y el gallo. Y también la mirada. Dándose vuelta, el Señor pasó junto a Pedro y lo miró. Hermanos, este relato de Lucas es fuertísimo. La mirada de Jesús comprendiendo más que acusando, comprendiendo el temor de Pedro, su caída. Este Pedro que va a ser el primo inter pares, el primero entre todos para fundar la iglesia. Es muy, muy importante esa mirada. Lucas la manifiesta. Y después de toda la pasión y muerte, que no vamos a poner porque el relato es largo y es muy interesante, hay que mirar mucho, hay que ver Jesús ante Pilato, ante Barrabás. A mí me pareció importante cerrar la charla de hoy con la aparición de Jesús a los discípulos de Emaús, que también es única en Lucas. Y si alguna hermanito en forma rápida la quiere leer, es Lucas 24, del 13 al 35. ¿Algún hermanito que quiera? Así vamos terminando, ya nos hemos pasado. ¿Hay algún hermanito que quiera leer este pasaje? ¿Quieren que lo lea yo? Si no... A ver, lo leo, hermana, es que no se animan. Del Bueno, 13 al 24. Del 13 al 35. 35. Los discípulos de Emaús. Aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía a sus ojos le reconocieran. Él les dijo, ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y aparecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó, ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que está enterado
¿Que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, le preguntó. Le contestaron, todo el asunto de Jesús Nazareno era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todos los pueblos. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes negaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavarlo en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía liberar a Israel, pero todo está hecho y ya van 2 días que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces, él les dijo, qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. No tenía que ser así y que el Mesías agradeciera para entrar en su gloria. Y les interpretó lo que decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisieran seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró, pues, para quedarse con ellos. Palabra del Señor. 35. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice al 35, ¿verdad, hermana? Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, sí, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Y ese momento se les abrieron los ojos y los reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos le dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que sucedió en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje único que narra Lucas, hermanos, es el cierre de toda la historia de la salvación. Y además hay un plus, que lo voy a decir después. Vemos a Jesús que se aparece en el camino de 2 tristes, desolados, que encuentran que todo lo que ocurrió, todo el seguimiento que hicieron estos 2 discípulos, todo lo que siguieron a Jesús, todo lo que creyeron, como que nada de lo que habían pensado se cumplió. Vuelven después de haber visto a su maestro crucificado y bueno, y saben, porque han escuchado el relato de las mujeres y de otros, que el cadáver no estaba, que el sepulcro estaba vacío, y algunos dicen que se le apareció a las mujeres y resucitó. Y lo han escuchado, pero dicen algunos dijeron. Es decir, que no lo pueden reconocer a Jesús y no creen tampoco el relato, porque evidentemente no tienen fe. Entonces, Jesús asume ese rol otra vez de maestro y hace un relato completo de todo lo que estaba escrito. No era necesario que se cumplieran las profecías,
no recuerdan esas profecías, no recuerdan la promesa y les hace todo el relato, les hace una catequesis rápida de todo lo que desde Moisés en adelante era la promesa. Y así en el camino el Señor catequiza. Mientras caminamos, Él va con nosotros, dándonos su palabra. Entonces esa necesidad de que Cristo padeciera para entrar en la gloria, ¿no? La vinculación entre la pasión, la gloria, la muerte, la resurrección. Esta necesidad de encontrar esta relación en nuestra propia vida. Tenemos que encontrar esto. El Jesucristo que camina estaba en el Antiguo Testamento y ahora camina con nosotros. Ahora nos está explicando las Escrituras. Y estos discípulos tienen la percepción de que algo distinto está ante ellos y lo invitan a este forastero a compartir la mesa. La hospitalidad. Quédate con nosotros porque ya anochece, Señor. Quédate. Esta actitud quiero que te quedes. Te necesitamos en nuestra casa. Y entonces el Señor, cuando lo invitan, dice que sí. Es un caballero, siempre se queda, pero espera que lo invitemos. Y cuando está con nosotros, parte el pan. Y ahí, en esta Eucaristía de la partición del pan, lo podemos ver. Los discípulos de Maús lo vieron, nosotros lo vemos. Da la bendición y parte el pan. Y ante el reconocimiento de Jesús en la Eucaristía, si quieres subir, hermanito, ante el reconocimiento de Jesús en la Eucaristía, ante el reconocimiento de este Señor que ha estado con ellos, no queda más que esto que puse en mayúscula, el giro en U de nuestra vida, cuando Jesús se nos revela. Hay un libro muy lindo que se llama Giro en U y trata sobre los discípulos de Maús. El giro en U, es decir, íbamos, pero el encuentro personal con Dios nos hace girar sobre nuestros pasos para volver a llevar esta buena noticia, como hicieron estos discípulos. Volvieron a Jerusalén para decirles, lo vimos, se nos reveló, acá estamos, ahora vamos a anunciar su palabra. Estábamos ciegos, pero ahora vemos. Esa alegría de llevar la buena noticia del reino de Dios a todas las naciones. Eso que dice también en el último de los versículos, en la ascensión de Jesús. Cuando dice, lleven en su nombre debía predicarse a todas las naciones para la conversión, para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Vuelvan a Jerusalén hasta que el Espíritu se manifiesta y puedan hacerlo. Esto que hicieron los discípulos de Maús, este pasaje es la Santa Misa, hermanos. Nos acercamos con el corazón doliente, entristecidos, sufrientes. El Señor viene a nuestro encuentro a través de las Escrituras, por eso leemos el Antiguo Testamento, por eso leemos los Salmos, que es la oración de la Iglesia, por eso leemos algunos de los pasajes de las cartas, donde se establecen los principios que los cristianos tenemos que seguir, y luego el Evangelio. Y a la palabra de Dios, consoladora, que nos dice que vivimos el año de la gracia del Señor, ante esa palabra podemos partir el pan, reconocer a Cristo que se hace presente en el pan y el vino, en su sacrificio, y una vez nutridos con el cuerpo y la sangre del Señor, abiertos nuestros ojos, podemos salir y llevar esta buena noticia a todas las naciones. Esto es el Evangelio de Lucas, hermanos, brevemente y contado desde el corazón más desde que la razón, porque soy limitada en todo lo que tenga que ver tal vez con lo que sea nuestra intelecto, tengo lo que tengo, pero con mis talentos puestos al servicio del Señor, quería compartir con ustedes la palabra de un evangelio muy rico en misericordia, que mucho nos acompaña. Así que voy a cerrar esta charla con una oración diciendo, Señor, gracias por tu palabra, gracias por encontrarnos siempre en el camino,
ese camino de la vida, del cual caminamos contigo, o a veces nos alejamos, o a veces nos hieren, o a veces nos perdemos, tanto que nos ocurre. Pero tú, Señor, siempre nos encuentras. Siempre nos invitas a seguirte, siempre nos invitas a compartir tu cuerpo y tu sangre para sentirnos fortalecidos. Siempre estás, Señor, en cada día, en cada momento. Agradecemos este rato de compartir tu palabra, que es fuente de toda alegría. Ayúdanos a meditarla profundamente, a ponerla en práctica, Señor, y a demostrar a nuestros hermanos la alegría de sabernos hijos de Dios y que puedan compartirla con nosotros. Te lo pedimos, Señor, cercanos a la Madre, que ha hecho de tu palabra su vida y que permanentemente ruega por nosotros para que volvamos a ti y no nos apartemos de tu lado. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, vamos a parar la grabación.